gloria. Bienvenido, pastor. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y quiero añadir a lo que el hermano ha dicho de la actividad de ayer, que deliciosa estaba la ensalada, riquísima. Nunca me esperé que la mostaza como cama de una ensalada podía estar tan rica, la combinación. Y la carne ni qué decir. Entonces, felicitaciones a la chef o al chef, muy rico. Y además, pues, creo que nos la pasamos muy bien conociendo a hermanos. Fue de gran bendición. Pero sabe, hermanos, la vida del creyente no siempre es como la de ayer, como el día de ayer, con festejo, alegría, una buena cena, hermanos, amigos con quienes platicar, las fotos, las risas y etcétera. La vida cristiana también atraviesa dificultades, también atraviesa pruebas, valles de sombra, de muerte, dice el Salmo. Y esto es algo que tratamos siempre de advertir a quienes intentan seguir a Jesús. No con ánimos de desalentarlos, sino para ser lo más francos y honestos posible. Para seguir a Cristo hay que llevar una cruz, por si acaso se ofrece morir. El creyente, el que va atrás de Cristo, debe estar abierto siempre a la posibilidad de vivir situaciones inesperadas para uno, difíciles, que pueden ser desde traiciones, desempleo, enfermedad, problemas con otros, en fin, tantas cosas que pueden asaltar nuestra calma y plantear la pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Que ese es el título de mi mensaje. ¿Por qué sufren los cristianos? Y la pregunta puede formulársela un recién creyente o alguien que todavía no es creyente, porque los creyentes de más años, de más tiempo, los que llevamos más en el camino, difícilmente nos hacemos esta pregunta porque ya nos debió haber quedado claro. Y aún así, sin importar los años que llevemos en la causa de Cristo, de pronto se introduce ese pensamiento en algún momento de llanto y dolor y confusión. ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Por qué tengo que sufrir si estoy dando todo al Señor? Si me he esmerado en servirle con fidelidad y así, etcétera, etcétera. Por eso esta mañana quiero compartirle justo este tema. Y quiero hacerlo a partir de la historia de alguien que ya sabe usted. El personaje bíblico que tiene digamos, el derecho de ser reconocido como el sufriente ejemplar por excelencia, es Job. Cuando estamos pasando una dificultad, Job nos viene bien. Nos recuerda que todavía no hemos sufrido hasta derramar sangre. Y la historia de Job tiene mucho que enseñarnos, mucho que mostrarnos, y ese es el propósito en esta mañana. Entonces, yo le invito a que mientras va escuchando el mensaje, recuerde que cada caso es distinto. Desconozco por lo que están pasando, pero aplique a su corazón las cosas que Dios le esté mostrando, que es su bendita palabra. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar al Señor y pedir su bendición. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, sabes que no hacemos de menos la lucha de nadie. Cada quien tiene su propia aflicción y cada quien vive su propio desierto. Pero tu palabra infunde instrucción, exhortación y consuelo igual. Así que ruego,
mi Dios, seas tú quien administre tu palabra al corazón de tus hijos. Que sea tu Santo Espíritu quien aplique lo espiritual con lo espiritual. De manera que seas tú, Señor, quien instruya, exhorte o consuele, para que en el momento en el que nuestra humanidad nos quiera atormentar con esta pregunta, tengamos una pronta respuesta del fondo de nuestra alma, allí donde abrazamos con convicción las verdades que están en tu palabra. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el amor y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La historia de Job empieza así. Puede buscar allá en Job para que estemos cerca. Job capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Así empieza la historia de este personaje ejemplar. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En pocas palabras, de quien menos esperamos le pueda pasar algo. Es decir, Dios puede dar un varazo en la tierra y a Job no le va a tocar. Dios va a reprender a su pueblo, pero Job seguro que va a ser librado. Dios va a permitir que la peste destructora, que la calamidad golpee sobre los hombres de la tierra, pero seguro que a un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no le va a pasar nada. Eso es lo que humanamente pensamos y es lo que la lógica que hemos venido aprendiendo desde pequeños nos dicta, ¿no? Pero no, aún y con todo, y vamos a ver de Job qué clase de hombre era, le tocó sufrir. Lo describen como perfecto y recto. No significa que no tuviera pecados, sí lo tenía, pero es una manera de hablar de la integridad de Job en comparación con los demás hombres de la región de Uz, o al menos de esa región, si no es que de todos los que habitaban la tierra, era el que sobresalía. Está siendo comparado con los demás. Dice el versículo 8 que Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, en comparación con los otros hombres, Job era perfecto y recto. No lo están comparando con Dios, por supuesto, porque si nos comparamos con Dios, nadie podría ostentar esa posición de la que se refiere de Job, en comparación a los otros. Mire cuán íntegro era Job, del que está hablando aquí el libro y la historia, que dice el versículo 4 al 5, que su paternidad se la tomaba con mucha seriedad. Sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Al parecer es una manera de hablar de un día especial que tenían cada hijo. Y enviaban a llamar a las 3 hermanas para comer y beber en el banquete. Y una vez que pasaba el turno de los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía todos los días que ellos hacían su convite.
quizá hayan pecado en su corazón, entonces intercedía por ellos. Esta era la práctica habitual de Job. Hay quienes piensan, aquí con esta parte que acabo yo de leer, que era un punto débil en Job, porque les parece que Job era un alcahuete, ¿no? Que de pronto intercedía por sus hijos rebeldes. Pero no es lo que está diciendo el relato. No dice, al menos el versículo 4 no dice que bebían, ¿verdad? Comían y bebían, pero no dice que bebían. Así que no hay razón como para pensar que estaban teniendo una pachanga desordenada. Claramente dice que la intención de Job era por si acaso, por si quizá él ofrecía los holocaustos. Y me parece que es una labor de todo padre respetable, algo que creo que todo padre debería de hacer por sus hijos, orar por ellos. Señor, yo sé que mis hijos están estudiando, yo sé que mis hijos conocen tu palabra y de cualquier manera, por si acaso, perdónalos. Ten misericordia de mis hijos. Es más que un padre alcahuete, es un padre que no se ciega, ¿verdad? Sino que abre la posibilidad que sus hijos no sigan en la obediencia siempre. Además, hacer holocaustos acá es muy significativo si recordamos que el holocausto es el sacrificio de una víctima, un animal inocente, a favor de un pecador. Costumbre que seguro adquirió desde que Noé le agradeció al Señor cuando cesó el diluvio. Al parecer una costumbre heredada, sacrificar un cordero como una manera de confirmar a los hombres. Entonces, claro que Job está apelando a la misericordia de Dios con respecto a sus hijos, así que es un buen padre con buenos hábitos y muy temeroso de Dios. Lo que Job no sabe es que se están formando nubes negras a lo lejos. Así como nosotros el día de ayer, una mañana soleada, una mañana calurosita, y entrando la tarde-noche, frío, fresco, lluvia. Job no sabía que las calamidades estaban formándose a la lejanía, que su vida iba a ser azotada sin que él se lo imaginara. Como dije al principio, nadie se imagina que Job fuera a sufrir con la clase de vida que llevaba, pero sí, le tenían preparado un gran sufrimiento. Y aquí quiero hacer una pausa, porque justo en el versículo 6, después de que el autor de este libro nos relata sobre Job y su integridad, hay, vamos a decirlo en términos cinematográficos, hay un cambio de escena brusco. E imagine usted que está mirando usted una película y de pronto, después de enfocar a Job, la cámara se va a toda velocidad hacia arriba y nos muestra un escenario por encima del sol. Allí, en la presencia de Dios, han acontecido algunas cosas. Verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y antes de avanzar un poco más, y con el fin de resaltar, de encontrar respuesta a la pregunta ¿por qué sufren los cristianos?, vamos a detenernos un poco en esto que está planteándonos el texto, porque hermanos, miren, es importante tener presente en todo momento que nuestras vidas bajo el sol no tienen que ver únicamente con las cosas que pasan de manera horizontal
con nosotros. Puede estar de acuerdo o no con la política, pero no es el factor principal. Puede parecerle o no el clima, puede estar a favor o no de ciertas cosas que están aconteciendo, pero recuerde que todo lo que acontece debajo del sol, como dice Eclesiastés, está conectado, como no tiene una idea, con las cosas que ocurren arriba del sol. Como creyentes no podemos perder de vista ese elemento. Nuestra vida está conectada con sucesos, propósitos y realidades que están por encima del sol, donde está nuestro Señor. Es decir, para ti y para mí, hay algunos eventos que nos van a llevar a sufrir y que podemos juzgar como repentinos, pero no lo son. Lo serán para nosotros, pero no para el Señor. Recuerda cuando dijo el Señor que cuando un pecador se arrepiente en la tierra hay una gran fiesta en los cielos, hay una conexión ahí. Uno puede estar aquí como en el plan de predicar el evangelio, pero arriba los ángeles están a la expectativa y ya han trabajado diligentemente para que ese encuentro con esa persona se lleve a cabo, y están expectantes y celebran cuando tal cosa pasa. La oración modelo del Señor Jesucristo nos exhorta incluso a pensar en estos términos cuando nos dice el Señor que pidamos al Padre que se cumpla su voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que no perdamos de vista que Dios gobierna desde ahí y hay una conexión entre lo que pasa arriba y lo que Dios determina aquí abajo. Por eso, los cristianos que atravesamos situaciones de gran dolor, les invito a pensar de la siguiente manera, atesórenlo en su corazón, esto que voy a decirles. Siempre que estén pasando una dura prueba de gran sufrimiento, recuerden, el único Dios verdadero gobierna desde los cielos y está cumpliendo un propósito en mi vida por el cual Él recibirá la gloria. Voy a repetirlo. El único Dios verdadero que gobierna desde los cielos está cumpliendo un propósito en mi vida por el cual Él recibirá la gloria. Así que, sea lo que sea que el Señor esté permitiendo en nuestra vida, bienvenido. Si he de acabar herido, si he de acabar diezmado, si he de perder a un ser querido, si he de enfermar, lo que pase en mi vida, bienvenido, siempre que al final Dios reciba toda la gloria. Entonces aquí en Job capítulo 1, versículo 6, mirando un poco más de cerca, nos dice el versículo que se presentan delante de Jehová los hijos. Todo lo que yo pienso, me inclino a pensar que se trata de ángeles a los que llama el texto hijos de Dios. Me niego a pensar que éramos nosotros en una preexistencia y así como una explicación medio mormona pagana, medio platónica. No, creo que cuando aquí habla de los hijos de Dios se refiere a los ángeles, pero no hijos engendrados por Dios, hijos por la relación que establecían con Dios, una relación como la de un padre con su hijo, por términos de relación, no de engendrarlos. De la misma manera que Adán fue llamado también hijo de Dios, allá en Lucas 3:38. Dicen que Adán era hijo de Dios,
Pero sabemos que Adán no fue engendrado por Dios, sino que fue hecho del polvo de la tierra. Pero la relación que había entre Adán y Dios era como la de un padre con su hijo. Porque claramente Hebreos capítulo 1, verso 5 dice que a ninguno de los ángeles Dios le llamó mi hijo eres tú, en el sentido de engendrarlo. Pero lo que me llama más la atención después de este pequeño comentario polémico es que más allá de los hijos de Dios, venía entre ellos Satanás, el enemigo de Dios, en medio de los ángeles. Y alguien preguntará, pastor, ¿y esto es posible? Sí, aquí lo dice. Venía entre los ángeles, porque Dios lo permitió, no por otra razón. Y cuando vemos a Satanás entrando a la sala de la casa de Dios, sabemos que hay un propósito en Dios. Sabemos que Dios le permite que se acerque porque tiene un propósito. No, Dios no tiene este problema, Él gobierna todo. Lo que sí le plantea el Señor en el versículo 7 es sobre Job. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Dios lo deja pasar y le plantea una interesante pregunta. ¿Por qué razón Dios reta a Satanás? ¿Por qué razón Dios insta a Satanás a contestar lo que contesta luego? ¿Cuál es el propósito en lo que Dios está por permitir en la vida de Job? Bueno, hermanos, creo que hay por lo menos dos razones. La primera, Dios iba a provocar que Satanás sacara su mejor arma. Dios no tenía ningún problema con el enemigo, no había nada que temerle, pero lo provocó para que Satanás sacara su arma más letal, a fin de que con el paso de los años nosotros, los que alcanzamos la misericordia de Dios por la gracia de Él, al hacer lectura de este libro, pudiésemos advertir las artimañas de Satanás y ver sus mejores armas en acción, a fin de no ser confundidos ni dañados más de lo necesario. Es como si de pronto yo me acerco a alguien y le hago un ademán de que lo quiero golpear y lo obligo a sacar su mejor cuchillo. Y entonces, ahí está, vean todos, ¿ya vieron dónde guardaba el cuchillo? Acá, ¿se dieron cuenta? Y ya quedó expuesto. Tendrá que pensar en otra estrategia. ¿Por qué queda expuesto? Y Satanás queda expuesto acá. Esa es la primera razón. La segunda, aparte de quedar expuesto, lo segundo que yo encuentro aquí es el propósito de Dios en la vida de Job, es mostrar las riquezas de su gracia para con nosotros. Es demostrarle a Satanás, criatura desleal, que los hombres no se apartarán de su sincera fidelidad a Él a causa de su riquísima gracia. Y dejarnos saber a nosotros también, los creyentes, que contamos con la gracia bondadosa del Señor, que no hay nada creado sobre nosotros o debajo de nosotros que pueda apartarnos del amor de Dios. Mostrarnos la poderosa gracia del Señor. Entonces, por un lado, mostrarnos el arma sutil y engañosa, pero frágil
de Satanás y mostrarnos por otra parte la provisión de Dios, su rica gracia para con los que sufrimos. Son las dos cosas que vemos acá. Miremos la primera: exponer el arma del enemigo. Satanás, hermanos, es un ser arrogante y lleno de maldad, y pretencioso además, porque Satanás creía saber y estaba convencidísimo de las razones por las que Job era fiel, y no dudó en desafiar a Dios. De ese tamaño su soberbia y su pretensión. Creer que sabía el secreto y desafiar a Dios. Versículo 9. Vean la respuesta de Satanás. Estamos por exponer el arma de Satanás. Verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu cara. Para Satanás, hermanos, los hombres, como Job, como todos los hombres, no tememos a Dios de balde, es decir, de a gratis. Para Él nosotros siempre estamos buscando un beneficio personal en Dios. Veladamente, era una forma de decir que Dios mismo no era suficientemente glorioso para llenar el corazón del hombre, que no bastaba la gracia de Dios. Ese es el mensaje que Satanás le lanza a Dios respecto a Job. Y esa mentalidad satánica y diabólica es la que él intenta esmeradamente clavar en nuestro corazón y el de todos los hombres, porque él mismo es así. Es la manera en que Satanás engaña a la humanidad. Lo hizo con Adán y lo hizo con Eva. Les hizo creer que Dios no valía la pena si no les daba algo más. Bueno, a Eva: bonito el huerto, le dijo a Satanás a Eva. No le dijo así, es mi, ¿cómo se llama? Mi paráfrasis. Le dijo: muy bonito el huerto, muchos árboles, de acuerdo, perfecto, pero qué chiste si no los deja agarrar del único que no pueden comer. O sea, no basta, Dios no es suficiente. Dios encubre cosas a los hombres, les impide ser realmente felices, les va liberando poco a poco los beneficios conforme a él le conviene. Satanás sembró la duda en el corazón de Adán y de Eva sobre las supuestas verdaderas intenciones en Dios al no dejarles comer del árbol. Porque esta es su manera de trabajar, es su arma preferida de Satanás. Le dan buenos resultados, por cierto. Así que no dudó en asegurar que Job vivía en ese mismo engaño, que Job ya había sido trabajado muy bien por parte de él, que Job tenía esa clase de corazón que es común a los mortales. Así que no tuvo reparo en decirle al Señor: no te teme de balde, quítale lo que tienes y ya te vas a dar cuenta. Así de petulante. ¿Cuál es entonces el arma de Satanás? Ya sea que te haga llegar este pensamiento a través de los medios de comunicación, de tus conocidos, de tus familiares,
o simplemente la serpiente te susurre por la noche a tu conciencia, el arma de Satanás es hacerle creer a hombres y mujeres, creyentes o no, que Dios prospera a los hombres o los rodea de calma y de felicidad para que sigan siendo fieles, para que sigan siendo fieles. Es decir, nos da para que podamos venir contentos a la iglesia. Nos bendice para que prediquemos el evangelio con alegría. Nos da la calma, no nos llueve sobre mojado, porque Él quiere que estemos siempre gustosos obedeciéndolo. Ese es el arma de Satanás, convencernos de esta basura, que suena como muy bien. Y cuando una persona no recibe un valle de flores y de calma, un mar sereno, piensa que Dios le ha fallado, que Dios ha fallado a su compromiso. Es este evangelio de Dios te quiere ver muy feliz y por eso mandó a su hijo a morir por ti. No es cierto. No es nuestra felicidad el motivo de Dios, es nuestra santificación, hacernos a la imagen de su amado Hijo. Y la santificación, la gran mayoría de las veces, ocurre allí donde muere un pecado de nosotros, una parte de nosotros. Pero bueno, como ya dije, Satanás ataca la gloria. Ataca la gloria de la majestad de Dios cada vez que puede, porque Él mismo no la apreció debidamente. Y son muchos hermanos en el mundo, pero también en la iglesia, tristemente, que caen en el engaño del enemigo. Están esperando ser prosperados, beneficiados, apapachados, para poder ser fieles a Dios, para darle más al Señor. Están esperando el estímulo del beneficio para darle más al Señor. Y piensan que a Dios le conviene mantenerme de buen ánimo y de buen humor, que Él quiere verme feliz porque sabe que así voy a ser fiel, como si Dios no fuera suficiente para mí. Y muchos padres así somos con los hijos, ¿no? Para que los hijos nos obedezcan, pues les damos lo que nos piden. Para que estén, ay, dale lo que quiere, ¿no? Desde chiquito, ay, dáselo ya. Para que nos dejen paz. Hazle su comida preferida para que, o trátalo bien para que quiera obedecer, para que sea un buen hijo. Pero no funciona así necesariamente. Digo, no, tampoco estoy diciendo que los trates mal, pero no es la expectativa correcta. Pero es el arma de Satanás. Job era un hombre próspero, sí. Era común en la antigüedad que los hombres se hicieran de propiedades y él era muy destacado en eso. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y su economía se basaba en la ganadería, porque dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras y muchos sirvientes. Era muy rico y el pensamiento de Satanás es: cualquiera es fiel. Así cualquiera es fiel. Y ese pensamiento es malvado, se nos mete a la cabeza. Porque de pronto vemos a alguien y decimos: ah, mira, el hermano tiene trabajo, le va bien, y vive en una buena colonia,
sus papás le heredaron y así hasta yo soy fiel, hasta yo vengo a la iglesia feliz. Él no tiene que aguantar el calor del camión y las prisas de agarrar 2 camiones. Pero usted no sabe esa familia cuáles son sus luchas y cuáles son sus propias tribulaciones que están pasando. Y de algún modo corremos siempre el riesgo de dejarnos guiar por esa mentalidad, que Dios premia a los buenos para que sigan siendo buenos y Dios castiga a los malos para que no sean malos. Pero no es así. Es una lógica muy simple, muy terrena, porque a las personas buenas también les pasan cosas malas. Buenas me refiero en comparación a los otros. Y a los malos también les pasan cosas buenas. Hay varios salmos que nos hablan de esta amargura que a veces había en el salmista cuando veía la prosperidad de los impíos. También pasa. Nosotros, sin embargo, hermanos, recuerden, nos encontramos en una aritmética diferente. Los creyentes no vivimos bajo esa lógica, los creyentes vivimos bajo la gracia que dice que Dios hace que todas las cosas, buenas o malas, ayuden para nuestro bien. El creyente no vive motivado por las cosas buenas. El creyente vive motivado por el Dios de la creación que le sostiene en medio de las cosas malas. Y este pensamiento, por muy obvio que pueda escucharse, hay que cultivarlo constantemente porque nos deslizamos. De hecho, los amigos de Job, que pienso yo que eran hombres letrados, conocedores del Señor. Usted lee las palabras de sus amigos de Job y si usted lo tomara así de forma aislada, sin el contexto de la historia, se pueden armar buenos sermones de ahí. Dicen cosas que a veces yo he escuchado que alguien cita una palabra, por ejemplo, de Elifaz o de Bildad, y digo, ay, qué bonito salmo, digo yo, ¿no? Y no, son palabras de los amigos de Job. Pues ellos mismos se dejaron llevar por esta forma equivocada de entender a Dios. Ni los 7 días que se dieron para pensar las cosas les ayudó, porque al final estaban tan impactados que cuando se decidieron a hablar, dijeron que seguramente Job estaba sufriendo por algo que hizo, que no podía haber otra explicación para el dolor de este hombre que un pecado oculto por ahí en su corazón. ¿Por qué? Porque eran de la mentalidad, no puede ser que Job esté sufriendo. En todo caso yo estaría sufriendo, pero Job, no, tiene que haber ahí algo oculto. Y a veces así pasa. Oye, ¿supiste que el hermano fulano la está pasando mal? ¿Supiste que la hermana fulana está en una tremenda lucha? ¿Cuántos no dicen, así estará su vida? ¿Quién sabe qué pecado oculto? Y etcétera, y etcétera. No siempre es así. No siempre es así. Ellos creían que todas las cosas buenas de la vida eran un premio para seguir siendo fiel. Elifaz le dijo a Job que había un pecado oculto. Bildad le dijo que la culpa eran de sus hijos. Zofar lo acusó de hipócrita y de evadir el castigo de Dios. Y así cada uno de ellos. La misma mentalidad de Satanás. Job era fiel, pero no de a gratis. Y en la carta de Job lo tenía muy claro, él estaba firme. Él no pensaba como ellos ni como Satanás, él estaba firme. Lo tenía muy claro. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 21. En verdad, como bien había dicho el Señor, Job era un hombre temeroso.
temeroso de él. Miren las palabras de Job. Léanla conmigo, hermanos. Versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no estaba diciendo: me dieron un premio y me lo quitaron. Me pagaron mi salario y me retuvieron la mitad. No había tal cosa para Job. Job aceptaba que todo lo que había recibido era de pura gracia, por el beneplácito y el amor de Dios. Así que quitárselo no era un acto de traición de parte de Dios, como que hubiera fallado algún acuerdo, algún pacto. ¿Qué firmó con Dios? Nada. Job decía: él tiene todo el derecho de quitarme, todo el derecho de reducirme a nada, porque estoy en sus manos. Además, mira el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, esta es la manera en que nosotros debemos de responder a la tribulación, al sufrimiento. En lugar de irritarnos con Dios y decirle: bueno, ¿qué te pasa, Dios? Ahora que empiezo a ir a la iglesia fielmente sin fallar, me pasan estas cosas. Cuando me determino a servir en tu obra, cuando empezamos a tener un devocional en casa como familia, ¡zas!, me enfermo, pierdo mi trabajo. El que remojaba su pan conmigo se volvió contra mí. Y nos irritamos con Dios. Bueno, ¿de qué se trata? Y dice: ¿cómo que de qué se trata? ¿Firmé algo contigo? No, ¿verdad? Desnudo llegaste a este mundo. Todo lo que tienes te lo he dado porque he querido dártelo. Tenemos que decir al Señor: Señor, tú das, tú quitas. Y como dice el verso 22, tienes un propósito detrás de todo esto. Porque dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno, así que dijo: tienes un propósito acá. Como dije hace un rato en la frase, cada vez que sufrimos por alguna situación que pase, tenemos que decir: hay un Dios verdadero, único y verdadero, que gobierna desde los cielos. Él está cumpliendo un propósito en mi vida por el cual recibirá la gloria. Me beneficio no directamente a mí. Eso es respecto al arma del enemigo. El pensamiento y el sentimiento que él trata de clavar en nuestro corazón y en nuestra mente para volvernos en contra de Dios cuando sufrimos. Lo segundo que encuentro yo fue el propósito de Dios para llevar a Job a semejante sufrimiento. Dije al principio, fue demostrarle a este ser desleal y además dejar para nosotros un testimonio ahí, que su gracia es mayor, que Dios puede conservarnos en la fidelidad cuando nos suministra su perfecto y grande amor. Cuando Dios se ha resuelto en hacernos suyos, cuando Dios se ha determinado a hacernos su pueblo, no hay nada que nos pueda apartar del Señor. Su gracia es rica en gran manera. Eso es lo segundo. Y así es como nosotros debemos responder al sufrimiento. Salmo 103. Salmo
103. Ya estamos en la segunda cosa por la cual sufrimos los cristianos, es que Dios quiere dar testimonio de su grande gracia. Salmo 103, versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo siempre he dicho, hermanos, cuando azote un problema a tu vida y te acontezca algo doloroso, siempre di: merezco esto y mucho más. Y cuando venga un beneficio, una bendición de la mano de Dios, siempre contesta: es demasiado, no merezco tanto de parte del Señor. No lo inviertas, no lo inviertas, porque de verdad Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, todavía los hombres no conocemos la ira de Dios, se lo aseguro. No lo hemos visto a Dios airado. Échele un vistazo a Apocalipsis. Cuando Dios desate su ira contra la humanidad, la va a consumir. Esa es la verdad, la va a consumir. Así que nunca el sufrimiento es la reprensión justa a nuestro pecado. Aunque muchas veces tiene una finalidad de disciplina, es a final de cuentas una nalgadita de Dios si tomamos en cuenta lo que realmente merecemos. Todos acá estamos buscando una vida justa, estamos viviendo en procurar la santidad y la piedad, pero hermanos, lo cierto es que no nos libramos del pecado fácilmente. Vamos a incurrir en muchos de estos pecados tan solo en nuestra mente, en momentos y situaciones que nos tomará por sorpresa. Así que es un error pensar que la obediencia nos va a librar del dolor, porque nunca estaremos exentos de pecar. Si fuera así, si obedeciéramos para librarnos del dolor, y esa fuera la manera en que Dios trabaja con nosotros, todo el día nos la pasaríamos sufre y que sufre y que sufre, ¿no? La ley claramente lo dice, claramente. El hombre que guarda las cosas que están escritas en la ley, vivirá por causa de su obediencia. Pero eso, ¿quién no cumple? La obediencia traería un beneficio si esta fuera perfecta. No es nuestro caso. Nuestra felicidad viene por la gracia y la misericordia de Dios. Viene a nosotros porque alguien pagó en la cruz por nuestros pecados. Gozamos de la paz y los beneficios de la bondad de Dios porque Cristo pagó en la cruz nuestros pecados. No porque leí la Biblia en la mañana y ayuné por la tarde y memoricé 2-4 versículos, no. Vivo en la paz y en el gozo porque Cristo cargó mi pecado en la cruz. No se equivoque. Porque entonces, otra vez, ¿no? Pensamos que nos portamos bien y no deberíamos de sufrir. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2.
Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es por la fe en lo que Cristo ha hecho. Verso 2. Por quien además tenemos entrada por la misma fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aclaro, no estoy diciendo que no obedezcamos, no estoy diciendo que no nos portemos bien, que no oremos, leamos la palabra. Eso hay que hacerlo. De hecho, hay que hacerlo como un acto de gratitud al Señor. Pero no es nuestra obediencia la razón por la que tenemos paz para con Dios. Tampoco es nuestra obediencia la razón por la que estamos firmes en la gracia o la razón por la que nos gloriamos. Tenemos paz por la fe en Cristo, estamos firmes por la gracia de Cristo y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Cristo. Entonces, ¿por qué sufrimos otra vez? Ya nos queda claro que el enemigo quiere ponernos una trampa. Ya estamos revisando que la gracia de Dios está allí para asistirnos, para fortalecernos. ¿Por qué sufrir entonces? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Quiero terminar compartiéndole algunas de las razones por las que un creyente sufre. La primera, como ya revisamos toda la primera parte, el Señor permite que suframos para alejarnos de ese pensamiento de Satanás, de que Él premia la obediencia. Eso, alejarnos lo más que podamos de ese pensamiento y en lugar de eso agradezcamos su bondad inmerecida. Pero otras veces, como es el caso del apóstol Pablo, el Señor permite el sufrimiento para mantener lejos de nosotros un pecado problema, un pecado común. Vamos a 2 Corintios 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo recibía revelaciones tan grandiosas, no escuchadas en este mundo, que no podían venir del corazón de un hombre, que con facilidad hacían que Pablo se exaltara, se sintiera superior, especial. Entonces Dios permitía algunas situaciones dolorosas que Pablo compara con una espina enterrada, con una bofetada literal, para hacerlo reaccionar de ese pecado que sutilmente se entremetía en su corazón. Era un sufrimiento recurrente
que apartaba la soberbia de su corazón. Yo creo, hermanos, que mucho del sufrimiento que a veces tenemos es para eso. Y entonces, en lugar de decir, ¿por qué sufro, Señor?, siéntese y pregúntese, ¿de qué pecado me están alejando? ¿Qué cosas de mí están saliendo a la luz para que yo pueda observarlas, reconocerlas, confesarlas y apartarme de ellas? A lo mejor me estoy atribuyendo cosas que no debería. A lo mejor estoy asumiendo triunfos que no me pertenecen. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y nos viene bien que nos peguen una buena bofetada, porque no quiero ni por un momento pensar que me estoy atribuyendo una gloria que no es mía. ¿Cuál era la espina de Pablo? ¿En qué consistía la cachetada de Pablo o a Pablo? Verso 10, me parece que es eso. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí entonces, por el contexto del verso 9, me parece que viene Pablo a describir el aguijón en su carne. Afrentas, enfrentamientos con otros, necesidades, persecuciones, angustias que debilitaban el ánimo de Pablo, que lo doblegaban a Pablo, pero que para bien lo hacían fuerte, porque el Señor se valía de estas cosas para hacer valer su gloria. Y las afrentas, las privaciones, las persecuciones son parte del paquete que tenemos que sufrir en algún momento hasta ser debilitados. El propósito es reconocer lo que dice el verso 9, que nos debe bastar la gracia del Señor. Entonces, si usted me permite, el sufrimiento, hermanos, llega a la vida de uno cuando, sin darnos cuenta, la gracia ya no está siendo suficiente. Cuando y es que, hermano, es tan fácil darle gracias a Dios con un refrigerador lleno, que no sabe si es una gratitud genuina o tiene que ver con el refrigerador lleno. Pero entonces lo que hace Dios es purificar nuestras intenciones y afirmarnos en la auténtica piedad. Así que el sufrimiento debe ser visto como un aliado de nosotros, porque es a través del sufrimiento que se nos manifestará el pecado que está queriendo tomar control y podremos vencerlo. Un tema de carácter, de indisciplina, que debe morir en el horno de la aflicción. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. No es la única razón por la que uno sufre, pero es una de estas razones. Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Le voy a invitar que lo lea conmigo. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces,
La fe tiene que ser probada. Que nos pidan sacrificar al hijo de la promesa puede sonar escandaloso y turbarnos por un momento, pero está nuestra fe siendo probada. Otras veces el sufrimiento, hermanos, en la vida del cristiano, Dios la permite para hacernos maestros de la consolación. Dios, que nos conoce y nos ha dado dones, permite que atravesemos aflicciones para hacernos maestros de la consolación con otros. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Claro que nadie quiere este ministerio, ¿no? Pero Dios permite que así pase. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué tremendo. Qué prueba tan tremenda tuvo el apóstol Pablo. Y aquí viene la lección que aprende Pablo, verso 9. Pero, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Voy a fortalecer la confianza en Dios y quitar la confianza en nosotros mismos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pero todo esto que a Pablo le había pasado, lo había capacitado para consolar. Versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Es tiempo, cuando estamos atravesando una prueba, tenemos que pensar: Señor, ya entendí que estoy en un curso intensivo. Perfecto, me voy a preparar. Enséñame a atravesar esta dificultad de tu mano, y iré tomando nota de todos los pasajes que vas mostrándome, de todas las obras poderosas que irás haciendo mientras me vas librando de esta situación, porque con eso que yo voy a hacer, mi bitácora o mi diario, lo voy a utilizar seguro para consolar a otro. Ya me tocará toparme con alguien que esté pasando por algo similar y le diré: ánimo hermano, ánimo hermana, pasé por algo igual, si no es que peor, y lo tengo anotadito por allá, lo vamos a platicar, tengo muchas cosas que contarte, todo va a estar bien, ten paz. Dios nos quiere preparar como instrumentos para consolar a otros más que la van pasando mal en el camino. Entonces es momento de detenernos y decir: sí, Señor, va a ser un momento difícil, pero también podremos ver tu mano poderosa obrando. Cuando Dios dice: avancen, camina, y hay un mar rojo enfrente, en lugar de decir: ¿cómo que camina, Señor? No me vaciles, ¿cómo voy a caminar? Está este mar enfrente de mí. En lugar de quejarnos, si Dios dice: camina, y enfrente de ti hay un mar, es que estás a punto de ver la mano poderosa de Dios acompañándote en tu obediencia. Y dijo Abraham: quizá me va a dar otro hijo,
igual y me resucita este, no lo sé. Me pidió a mi hijo y se lo voy a entregar. Y entonces vamos aprendiendo lecciones y conociendo a Dios de una manera más íntima y personal. Y son por lo menos las dos razones que encuentro más claras en la palabra por las cuales alguien sufre. Ya sea porque Dios nos está humillando, nos está haciendo ver algo en nosotros, o bien nos prepara para consolar a otros. Así que, conclusiones. El sufrimiento en la vida del creyente, aunque algunas veces es por causa de nuestras decisiones, si no es que en la mayoría, no siempre es por esa causa. El sufrimiento también es una manera en la que Dios trata de mantener lejos pecados que van a causarnos gran daño y que nos quiere usar además. Es como que Dios tiene un plan de usarnos de una manera más poderosa, pero nos echa un baño primero. Nos prepara para la etapa que sigue. Pero también encuentro que Dios permite el sufrimiento para hacernos maestros de consolación en la vida de otro. Lo que sí no podemos hacer, concluir a la ligera que Dios nos abandonó, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios no está despierto, no está atento, que ha traicionado alguna clase de acuerdo, que no deberíamos de sufrir. Así que, mis hermanos, yo les animo a tener claras estas tres ideas. Nadie recibe lo que merece. Y segundo, todos sin excepción alguna debemos buscar el rostro de Dios principalmente en medio del sufrimiento. Y entonces el Señor nos permitirá ver en esta experiencia un correctivo, un aliado o un sabio maestro que nos va a instruir para ser más útiles en las manos del Señor. Pero nunca, jamás pensemos que Dios es injusto. Jamás, jamás. Él ha probado a través de su amado Hijo que tiene el firme y claro propósito de mostrar las riquezas de su gracia para con nosotros y para con todos los que han de creer en Él y dejar en alto su poderoso nombre y su bondad. Dice Efesios 2:7, que nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos levantará, es un hecho, y así dejará en alto su nombre. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pero sobre todo vamos a pedir por aquellos que están atravesando un momento difícil. Cualquiera que este sea, Dios sabe, Dios conoce, para que esta palabra que has escuchado la recibas de parte de Dios y te sea útil, que eso es lo que Dios quiere sobre todo con su palabra. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, me dirijo a ti en esta hora, Padre, para pedirte que hagas prosperar tu palabra, Señor. Ha sido puesta la semilla, hazla crecer, hazla prosperar en la vida de cada uno de mis hermanos. Consuela el corazón de los atribulados y recuérdales que somos vasos de barro. Tu gloria en nosotros hace la diferencia. Que consolarán a otros más adelante, que están siendo preparados, que estás alejando pecados, que estás recuperando tu gloria, porque viene para la vida de cada uno un servicio para ti
que exaltará tu nombre. Y debemos estar bien humildes donde nos corresponde estar. Pero lo que sí te pido, Señor, es que apartes de nosotros ese pensamiento diabólico, terrenal, que no desciende de lo alto. Esa idea de que nos has fallado, de que te olvidas de nosotros, de que tienes que llenarnos siempre de bienes para ser fieles. No, Señor, nos bastas, tu gracia es suficiente. Pedimos entonces, Señor, que nos guardes. Y finalmente te doy las gracias, Padre, por darme el privilegio de traer tu palabra a esta amada iglesia, mis hermanos. Me siento honrado y te doy las gracias, Señor.